Ella pensó que sería despedida antes incluso de empezar, pero terminó sorprendida cuando su jefe millonario le pidió matrimonio. El aire matutino de la Ciudad de México llevaba consigo esa mezcla característica de smog y esperanza que Sofía Mendoza había aprendido a amar. Con sus tacones resonando sobre el pavimento de Polanco, caminaba hacia el imponente edificio de cristal y acero que albergaba las oficinas de Constructora Vega. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su portafolio de cuero sintético, el mismo que había comprado con sus ahorros después de graduarse de la UNAM. «Tranquila, Sofía», se murmuró a sí misma, ajustándose la blusa blanca que había planchado 3 veces la noche anterior. «Es solo tu primer día en el trabajo de tus sueños». A los 26 años, después de 2 años trabajando en un despacho pequeño en la colonia Roma Norte, finalmente había conseguido la oportunidad que tanto había esperado. Constructora Vega no solo era la empresa de desarrollo inmobiliario más importante de México, sino que también era conocida por sus proyectos innovadores que combinaban arquitectura moderna con elementos tradicionales mexicanos. El lobby del edificio la recibió con mármoles que reflejaban la luz natural que se filtraba a través de los ventanales. Sofía se dirigió al mostrador de recepción, donde una mujer elegante vestida de negro la atendió con una sonrisa profesional. «Buenos días, vengo para mi primer día de trabajo. Soy Sofía Mendoza, del Departamento de Arquitectura». «Ah, sí, la esperamos. Piso 15, elevador B. La licenciada Carmen Ruiz la estará esperando». Mientras el elevador subía, Sofía repasó mentalmente todo lo que sabía sobre la empresa. Alejandro Vega, de 32 años, había transformado el negocio familiar de construcción en un imperio que abarcaba desde desarrollos habitacionales hasta complejos comerciales de lujo. Era conocido por su perfeccionismo y por mantener un perfil bajo en los medios, aunque las revistas de sociedad siempre especulaban sobre su vida personal. Las puertas del elevador se abrieron, revelando un espacio moderno con toques de madera y plantas que le daban un ambiente cálido. Carmen Ruiz, una mujer de unos 45 años, con el cabello recogido en un moño impecable, se acercó a recibirla. «Sofía, qué gusto conocerte. Soy Carmen, la directora de Recursos Humanos. Te voy a mostrar tu lugar de trabajo y presentarte con el equipo». Mientras caminaban por los pasillos, Carmen le explicaba la dinámica de trabajo. «Hoy es especial porque tendremos la presentación del proyecto Jardines de Xochimilco, un desarrollo sustentable que combina vivienda moderna con la preservación del entorno natural. Es uno de los proyectos más importantes del año». Llegaron a un área abierta donde varios arquitectos e ingenieros trabajaban concentrados en sus computadoras. Los planos se extendían sobre mesas amplias y la energía del lugar era palpable. Sofía sintió que su corazón se aceleraba de emoción. «Tu escritorio está aquí», le dijo Carmen, señalando un espacio junto a la ventana con una vista espectacular de la ciudad. «El equipo está terminando los últimos detalles para la presentación de las 10:30. Como eres nueva, hoy será más de observación, pero queremos que te familiarices con nuestros estándares de trabajo». Sofía se instaló en su nuevo lugar, organizando sus útiles de trabajo y revisando los archivos que Carmen le había proporcionado. Todo parecía ir perfectamente hasta que decidió ir por un café para mantenerse alerta durante la importante presentación. En la pequeña cocina del piso se sirvió una taza humeante de café de olla, cuyo aroma a canela la tranquilizó un poco. Con cuidado, regresó hacia su escritorio, pero al pasar junto a la mesa principal donde estaban extendidos los planos originales del proyecto Jardines de Xochimilco, tropezó con el cable de una laptop. El café voló por los aires en cámara lenta, y Sofía vio con horror cómo el líquido marrón se esparcía sobre los planos meticulosamente dibujados. Las líneas azules se difuminaron, las anotaciones se volvieron ilegibles, y meses de trabajo quedaron arruinados en segundos. «¡No, no, no!», gritó, intentando inútilmente limpiar el desastre con servilletas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en la oficina habían volteado a ver, y las expresiones de sus nuevos compañeros oscilaban entre la compasión y el terror. Carmen corrió hacia ella con toallas de papel, pero era demasiado tarde. «Sofía, tranquila, estas cosas pasan»,
le dijo Carmen, aunque su voz delataba su preocupación. Tenemos copias digitales, ¿Solo qué? Preguntó Sofía, sintiendo que su carrera terminaba antes de empezar. El señor Vega prefiere revisar los planos físicos antes de las presentaciones importantes, y llega en cualquier momento. Como si hubiera sido invocado, el sonido del elevador se escuchó en el pasillo, seguido de pasos decididos que se acercaban. Sofía sintió que las piernas le temblaban mientras veía cómo todos sus compañeros se enderezaban y asumían una postura más formal. Alejandro Vega apareció en la entrada del área de trabajo, y Sofía entendió inmediatamente por qué las revistas escribían tanto sobre él. Alto, de complexión atlética, con el cabello negro perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que su sueldo de 3 meses. Tenía esa presencia que llenaba cualquier habitación. Sus ojos oscuros recorrieron la oficina hasta detenerse en el desastre de la mesa principal. Luego se fijaron directamente en Sofía, quien seguía sosteniendo servilletas empapadas de café. El momento de verdad había llegado. Alejandro Vega se acercó a la mesa con pasos medidos, sus zapatos italianos resonando sobre el piso de mármol. Su expresión era indescifrable mientras observaba los planos arruinados. Sofía sintió que cada segundo se extendía como una eternidad. ¿Qué pasó aquí?, preguntó con voz calmada pero firme, dirigiéndose a Carmen. Señor Vega, fue un accidente. La señorita Mendoza. Carmen comenzó a explicar, pero Sofía la interrumpió. Fui yo, dijo Sofía, dando un paso adelante a pesar de que sus piernas temblaban. Derramé café sobre los planos. Fue completamente mi culpa y asumo toda la responsabilidad. Alejandro la estudió por un momento que se sintió eterno. Sus ojos oscuros parecían evaluar no solo sus palabras, sino su carácter. Sofía mantuvo el contacto visual, decidida a no mostrar cobardía incluso si esto significaba el fin de su carrera en Constructora Vega. ¿Eres nueva?, preguntó él cruzando los brazos. Es mi primer día, señor. Soy Sofía Mendoza, arquitecta. Entiendo si prefiere despedirme ahora mismo. Un murmullo de sorpresa recorrió la oficina. Nadie esperaba que alguien fuera tan directa con Alejandro Vega, especialmente no en su primer día. Carmen, ¿tenemos las versiones digitales?, preguntó sin apartar la mirada de Sofía. Sí, señor. Podemos imprimir nuevas copias en 20 minutos. Perfecto, que las preparen. Se dirigió nuevamente a Sofía. Señorita Mendoza, mi oficina. Ahora. El corazón de Sofía se hundió. Siguió a Alejandro por un pasillo que llevaba a una oficina esquinera, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. El espacio era elegante pero no ostentoso. Escritorio de nogal, estanterías llenas de libros de arquitectura y urbanismo, y algunas fotografías de proyectos emblemáticos de la empresa. Siéntese, le dijo señalando una silla frente a su escritorio. Alejandro se quedó de pie apoyándose contra el borde de su mesa. Hábleme de usted. Sofía parpadeó confundida. ¿Perdón? No la voy a despedir por derramar café. Los accidentes ocurren, pero me interesa saber con quién estoy tratando. ¿Por qué quería trabajar aquí? Sofía tomó aire, decidiendo ser completamente honesta, porque Constructora Vega es la única empresa en México que realmente entiende que la arquitectura debe servir a las personas, no solo a las ganancias. Su proyecto de vivienda social en Ecatepec cambió la vida de miles de familias. Quería ser parte de algo así. ¿Estudió en la UNAM? Sí, señor. Me gradué con mención honorífica. Trabajé 2 años en el despacho Morales y Asociados antes de venir aquí. Alejandro asintió lentamente. ¿Tiene familia? La pregunta la tomó por sorpresa. Mis padres viven en Coyoacán. Mi padre es profesor de preparatoria y mi madre trabaja en una farmacia. Tengo una hermana menor que estudia medicina. ¿Está casada, comprometida? No, señor. Sofía frunció el ceño. ¿Puedo preguntar por qué es relevante esto para mi trabajo? Alejandro se quedó en silencio por un largo momento, como si estuviera tomando una decisión importante. Finalmente, se dirigió hacia la ventana y contempló la ciudad que se extendía ante ellos. Señorita Mendoza, lo que le voy a decir debe quedar estrictamente entre nosotros. Por supuesto. Se volvió hacia ella, y por primera vez, Sofía notó una vulnerabilidad en sus ojos que contrastaba con su exterior seguro.
Mi abuelo fundó esta empresa hace 50 años. Cuando murió el año pasado, dejó una cláusula muy específica en su testamento. Debo casarme antes de cumplir 35 años, o la presidencia de la empresa pasará a mi primo Ricardo. Sofía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Tengo 2 años y medio para encontrar esposa. El problema es que las mujeres de mi círculo social solo se interesan en mi dinero, y yo quiero algo real, algo auténtico. No entiendo qué tiene que ver esto conmigo, murmuró Sofía, aunque una parte de ella empezaba a intuirlo. Alejandro se acercó a ella, sus ojos fijos en los de ella. Quiero proponerle un matrimonio de conveniencia, 1 año de matrimonio, después del cual podremos divorciarnos amigablemente. Usted conservaría su trabajo aquí, con un salario triplicado, y yo mantendría la empresa. Sofía se puso de pie bruscamente, su mente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. ¿Me está pidiendo que me case con usted? ¿Un hombre al que conocí hace 5 minutos? Sé que suena descabellado, pero piénselo. Usted obtendría estabilidad económica para ayudar a su familia, experiencia invaluable trabajando en los proyectos más importantes de México, y yo mantendría el legado de mi abuelo. ¿Y qué pasaría si uno de nosotros se enamorara de otra persona durante ese año? Eso no va a pasar, respondió él, con una confianza que sonó más como una esperanza. Sería un acuerdo de negocios, limpio, profesional. Sofía caminó hacia la ventana necesitando aire fresco. La Ciudad de México se extendía ante ella como un mar de posibilidades y desafíos. Pensó en sus padres, que habían trabajado toda su vida sin poder ahorrar lo suficiente para la jubilación, en su hermana, que a veces tenía que faltar a clases por falta de dinero para los materiales de laboratorio. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó sin voltear. Hasta mañana al mediodía. Sofía se volvió hacia él estudiando su rostro. A pesar de toda su riqueza y poder, había algo profundamente solitario en Alejandro Vega. Si acepto, ¿cuáles serían las reglas? Viviríamos juntos para mantener las apariencias. Asistiríamos a eventos sociales como pareja, pero tendríamos habitaciones separadas y vidas separadas. Después de 1 año, divorciarnos discretamente y seguir nuestros caminos. ¿Y qué pasa si...? Sofía se detuvo, no segura de cómo formular la pregunta. ¿Qué pasa si qué? ¿Qué pasa si esto se vuelve más complicado de lo que planea? Alejandro se acercó a ella hasta que pudieron verse reflejados en los ojos del otro. No se va a complicar. Es solo 1 año. ¿Qué tan difícil puede ser? Esa noche, Sofía no pudo dormir. En su pequeño departamento de la colonia Doctores, caminaba de un lado a otro de la sala, mientras su mente procesaba la propuesta más loca que había recibido en su vida. El sonido del tráfico nocturno de la ciudad se filtraba a través de las ventanas, mezclándose con sus pensamientos turbulentos. Su teléfono vibró con un mensaje de su hermana Ana. «Oye, ¿cómo te fue en tu primer día? Cuéntame todo». Sofía miró la pantalla sin saber qué responder. ¿Cómo le explicaría que su jefe millonario le había propuesto matrimonio después de que ella arruinara los planos más importantes del año? Decidió llamar a su mejor amiga, Carla, quien trabajaba como periodista en una revista de espectáculos. «Sofía, son las 11 de la noche. ¿Estás bien?». La voz preocupada de Carla sonó del otro lado de la línea. «Carla, necesito contarte algo, pero tienes que prometerme que no se lo dirás a nadie. Me estás asustando». «¿Qué pasó?». Sofía le relató todo, desde el incidente con el café hasta la increíble propuesta de Alejandro. Hubo un largo silencio del otro lado antes de que Carla hablara. «¿Me estás diciendo que Alejandro Vega, el Alejandro Vega, te pidió que te cases con él?» «Un matrimonio de conveniencia, Carla, es diferente». «Sofía, ¿tienes idea de quién es ese hombre? Su empresa vale millones de dólares, sale en Forbes México todos los años. Y las revistas siempre especulan sobre por qué sigue soltero». «Ahora ya sé por qué», murmuró Sofía, recordando la cláusula del testamento. «¿Vas a aceptar?». «No lo sé. Es una locura, ¿verdad?». Carla suspiró. «Mira, chica, sé que suena loco, pero piénsalo bien. Tu familia ha luchado económicamente toda la vida. Ana podría terminar sus estudios sin preocupaciones. Tus padres podrían tener una vejez digna. Y tú podrías trabajar en los proyectos arquitectónicos más importantes del país. ¿Pero a qué costo? Estaría viviendo una mentira.
¿Sería una mentira? ¿O tal vez sería la oportunidad que has estado esperando? Además, es solo un año. Después de colgar, Sofía se sentó en su pequeño balcón, observando las luces de la ciudad. Pensó en su padre, que había trabajado como maestro durante 30 años sin poder ahorrar lo suficiente para comprarse un auto propio. En su madre, que se levantaba a las 5 de la mañana para llegar temprano a la farmacia. En Ana, que a veces tenía que elegir entre comprar libros o comer decentemente. A las 6 de la mañana había tomado su decisión. Sofía llegó a las oficinas de Constructora Vega a las 8 en punto, 2 horas antes de que venciera el plazo que Alejandro le había dado. Llevaba el mismo traje sastre azul marino que había usado para su entrevista de trabajo, el único realmente formal que tenía en su guardarropa. Carmen la recibió con una sonrisa tensa. «Buenos días, Sofía. ¿Cómo te sientes después de ayer?» «Mejor, gracias. ¿Está disponible el señor Vega?» «Está en junta hasta las 10, pero puedo decirle que estás aquí». «No es necesario, esperaré». Sofía se dirigió a su escritorio y trató de concentrarse en los archivos que Carmen le había asignado para revisar, pero su mente estaba en otra parte. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, su corazón se aceleraba pensando que podría ser Alejandro. A las 10:15, lo vio salir de la sala de juntas acompañado de 3 ejecutivos en trajes impecables. Sus ojos se encontraron por un instante antes de que él se dirigiera a su oficina. 5 minutos después, su asistente se acercó al escritorio de Sofía. El señor Vega la espera en su oficina. Con las piernas temblorosas, pero la determinación firme, Sofía caminó hacia la oficina esquinera. Alejandro estaba de pie frente a la ventana, exactamente en la misma posición que el día anterior. «Buenos días, señorita Mendoza. Supongo que ha tomado una decisión». «Sí». Sofía cerró la puerta detrás de ella y se acercó al escritorio. «Acepto su propuesta». Alejandro se volvió hacia ella, y por un momento, Sofía creyó ver alivio en sus ojos. «¿Está segura? Una vez que firmemos el acuerdo no habrá vuelta atrás». «Estoy segura, pero tengo algunas condiciones». Alejandro levantó una ceja, claramente no esperando que ella pusiera términos a su propuesta. «La escucho». «Primera, quiero un contrato por escrito que especifique todos los términos de nuestro acuerdo. Segunda, después del divorcio, quiero una carta de recomendación firmada que me permita trabajar en cualquier empresa de arquitectura que elija. Tercera, quiero que mi familia sepa la menor cantidad posible sobre los detalles de nuestro arreglo. ¿Algo más?» Sofía respiró profundo. «Cuarta, si alguno de los dos se siente incómodo con la situación en cualquier momento, podemos terminar el acuerdo sin penalizaciones». Alejandro asintió lentamente. «Son términos razonables. Mi abogado preparará el contrato esta tarde, pero hay algo más que debemos discutir». «¿Qué?» «La logística. Necesitamos casarnos lo antes posible. Mi prima Ricardo ha estado presionando a la junta directiva, insinuando que nunca me voy a casar. Entre más pronto lo hagamos, mejor». «¿Qué tan pronto?» 3 semanas. Sofía sintió que le faltaba el aire. 3 semanas. Pero tengo que decirle a mi familia, necesito un vestido, hay que hacer los trámites. De eso me encargo yo. Tengo un wedding planner que puede organizarlo todo. Será una ceremonia pequeña, solo familia cercana y algunos socios de la empresa. ¿Y dónde viviríamos? Tengo una casa en Las Lomas. Es lo suficientemente grande para que tengamos nuestros espacios privados». Sofía asintió, tratando de procesar la velocidad con la que su vida estaba cambiando. «Hay una cosa más», dijo Alejandro acercándose a ella. «Vamos a necesitar practicar». «¿Practicar qué?» «Ser una pareja convincente. Mi familia y mis socios nos van a observar muy de cerca. Necesitamos que parezca real». Antes de que Sofía pudiera responder, Alejandro extendió su mano hacia ella. «¿Me permite?» Confundida, Sofía le dio su mano. Alejandro la tomó con gentileza y se acercó más, hasta que quedaron a pocos centímetros de distancia. Sofía pudo oler su colonia, una mezcla sutil de cedro y bergamota que la hizo sentir mareada. Cuando estemos en público, necesitamos parecer cómodos el uno con el otro, como si fuéramos naturales juntos. La proximidad de Alejandro hizo que Sofía se diera cuenta de detalles que no había notado antes. Las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de noches sin dormir, la forma en que su mandíbula se tensaba
cuando estaba concentrado, la manera en que sus dedos eran largos y elegantes. ¿Así está bien?, preguntó él, su voz más suave que antes. Sí, murmuró Sofía, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Se quedaron así por un momento que pareció eterno, hasta que el teléfono de Alejandro sonó, rompiendo el hechizo. «Será mejor que regrese a trabajar», dijo Sofía, retrocediendo rápidamente. «Sofía», la llamó cuando ya tenía la mano en la manija de la puerta. «Sí, gracias. Sé que esto no es fácil para usted». Mientras regresaba a su escritorio, Sofía no pudo evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta. Lo que había comenzado como un acuerdo de negocios ya se sentía más complicado de lo que cualquiera de los dos había anticipado, y apenas habían comenzado. Una semana después de firmar el contrato matrimonial, Sofía se encontraba frente al espejo de su diminuto baño, tratando de decidir qué ponerse para conocer a los padres de Alejandro. Había pasado toda la semana en una vorágine de preparativos, pruebas de vestido, reuniones con el wedding planner y sesiones de entrenamiento con Alejandro para parecer una pareja convincente. Su teléfono sonó mientras se aplicaba rímel por tercera vez. ¿Nerviosa? La voz de Alejandro sonaba diferente por teléfono, más íntima. ¿Se nota tanto? Tranquila, mis padres son buenas personas. Solo prepárese para muchas preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cómo nos conocimos? ¿Cuándo supimos que estábamos enamorados? ¿Planes a futuro? Las cosas normales que preguntan los padres cuando su hijo lleva a casa a su futura esposa. Sofía cerró los ojos. Alejandro, no sé si puedo hacer esto, no soy buena mintiendo. No tiene que mentir, solo edite la verdad. Nos conocimos en el trabajo, sentimos una conexión inmediata y decidimos no esperar más para estar juntos. Técnicamente, todo eso es cierto, murmuró Sofía. Exacto, paso por usted en 20 minutos. Sofía eligió un vestido azul marino sencillo pero elegante que había comprado esa semana con parte del adelanto que Alejandro le había dado. Cuando escuchó el claxon afuera de su edificio, respiró profundo y salió. Alejandro la esperaba recargado contra un BMW negro, vestido casualmente con pantalones chinos y una camisa blanca que resaltaba su bronceado. Cuando la vio, sonrió de una manera que hizo que el estómago de Sofía diera un vuelco. «Se ve hermosa», le dijo abriendo la puerta del auto para ella. «Gracias, usted también se ve bien». Durante el trayecto hacia Santa Fe, donde vivían los padres de Alejandro, repasaron una vez más su historia de amor fabricada. «Nos conocimos cuando derramaste café sobre mi proyecto más importante», dijo Alejandro con una sonrisa irónica. «Y tú, en lugar de despedirme, te diste cuenta de que era la mujer de tu vida», respondió Sofía, sorprendiéndose de lo natural que sonaba. «¿Ve? Ya lo está dominando». La casa de los Vega era una mansión estilo colonial mexicano con jardines perfectamente manicurados. Sofía sintió que su confianza se desplomaba mientras caminaban hacia la puerta principal. «Alejandro», susurró, tomándolo del brazo. «¿Y si no les gusto?» Él se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Les vas a encantar. Eres inteligente, hermosa y auténtica. Todo lo que ellos han querido que encuentre». Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta se abrió revelando a una mujer elegante de unos 55 años, con el mismo cabello oscuro y ojos expresivos de Alejandro. «¡Alejandro!». La mujer lo abrazó calurosamente antes de dirigir su atención a Sofía. «Y tú debes ser Sofía. Soy Elena, la mamá de este muchacho». «Mucho gusto, señora Vega. Gracias por recibirme en su casa. Por favor, dime, Elena. Ven, pasa. Roberto está terminando de preparar los chiles en nogada. Insistió en cocinar para ti». El interior de la casa era impresionante pero cálido, con arte mexicano auténtico y fotografías familiares que mostraban décadas de historia. Roberto Vega, un hombre distinguido con canas plateadas, salió de la cocina secándose las manos con un delantal. «Así que esta es la mujer que logró conquistar el corazón de mi hijo», dijo con una sonrisa amplia, abrazando a Sofía como si fuera de la familia. «Alejandro no ha parado de hablar de ti». Sofía miró a Alejandro sorprendida, quien se sonrojó ligeramente. «Papá, no exageres». Durante la comida, los padres de Alejandro bombardearon a Sofía con preguntas, pero de una manera tan cariñosa que pronto se sintió cómoda. Le preguntaron sobre su familia,
sus estudios, sus sueños profesionales. Me da mucho gusto que Alejandro haya encontrado a alguien que comparta su pasión por la arquitectura, dijo Elena mientras servía el postre. Siempre me preocupó que se casara con alguien que solo viera su dinero. La arquitectura es mi vida, respondió Sofía honestamente, y trabajar en Constructora Vega ha sido un sueño hecho realidad. ¿Y cuándo supieron que era amor?, preguntó Roberto, tomando la mano de su esposa de una manera que mostró décadas de matrimonio feliz. Sofía y Alejandro se miraron, y por un momento ella vio algo en sus ojos que la hizo olvidar que todo era actuado. Fue gradual, dijo Alejandro sin apartar la mirada de Sofía. Al principio pensé que solo me gustaba su dedicación al trabajo, pero después me di cuenta de que era mucho más que eso. ¿Y tú, Sofía?, preguntó Elena. Yo creo que fue cuando vi lo apasionado que es con su trabajo. No solo ve números o ganancias, realmente se preocupa por cómo sus proyectos afectan las vidas de las personas. No era mentira. Durante esa semana trabajando juntos, Sofía había visto a Alejandro revisar personalmente cada detalle de un proyecto de vivienda social, asegurándose de que las familias tuvieran espacios dignos y funcionales. ¿Y cuándo es la boda?, preguntó Roberto. En 2 semanas, respondió Alejandro. Queremos algo íntimo, solo familia y amigos cercanos. ¿Tan pronto? Elena frunció el ceño. ¿No quieren una boda grande? ¿Podemos esperar? ¿Organizarla bien? No, mamá, los dos queremos algo sencillo. Cuando sabes que es la persona correcta, ¿para qué esperar? Elena sonrió con lágrimas en los ojos. Tu abuelo estaría tan orgulloso de ver que finalmente encontraste el amor. Después de la cena, mientras los padres de Alejandro preparaban café, él y Sofía salieron al jardín para tomar aire fresco. Lo hiciste perfecto, le dijo Alejandro, recargándose contra una fuente de cantera. Mis padres te adoraron. Son personas maravillosas. Se nota que te aman mucho. Sí, pero también se preocupan. Creen que he estado solo demasiado tiempo. Sofía lo estudió en el suave resplandor de las luces del jardín. ¿Por qué nunca te casaste realmente? No me digas que solo fue por la cláusula del testamento. Alejandro se quedó callado por un largo momento. Porque nunca encontré a alguien que me viera a mí, no a mi apellido o mi cuenta bancaria. Las mujeres de mi círculo social, todas tenían una agenda. ¿Y no te da miedo que yo también la tenga? Al principio sí, pero después de esta semana, trabajando contigo, viendo cómo tratas a los empleados, cómo te emocionas con los proyectos, creo que eres diferente. Había algo en su voz que hizo que Sofía sintiera mariposas en el estómago. Se recordó a sí misma que esto era solo un acuerdo de negocios, pero cada día se volvía más difícil mantener esa perspectiva. Sofía, dijo Alejandro, acercándose más a ella, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Has pensado en qué va a pasar después del año? La pregunta la tomó desprevenida. ¿Qué quieres decir? Nos divorciamos, cada quien sigue su camino, pero ¿crees que podríamos seguir siendo amigos? Sofía lo miró a los ojos y se dio cuenta de que la respuesta a esa pregunta era más complicada de lo que había anticipado. El día de la boda amaneció con un cielo despejado típico del otoño en la Ciudad de México. Sofía despertó en su departamento por última vez como mujer soltera, con una mezcla de nervios y una extraña emoción que prefería no analizar demasiado. Ana, su hermana, había llegado temprano para ayudarla a arreglarse. A los 22 años, Ana era una versión más joven y enérgica de Sofía, con la misma determinación pero con menos filtros. No puedo creer que mi hermana se vaya a casar con Alejandro Vega, dijo Ana por 10ª vez mientras planchaba el vestido de novia. ¿Sabes que Google su patrimonio neto? Es multimillonario. Ana, por favor, no me cases por dinero. Claro que no, pero ayuda, ¿no? Ana la miró con picardía. Además, está buenísimo. Las fotos de la revista Forbes no le hacen justicia. Sofía se sonrojó mientras se aplicaba el maquillaje. Durante las últimas 2 semanas había pasado más tiempo con Alejandro que con cualquier otra persona en su vida. Ensayos para la ceremonia, reuniones con el wedding planner, cenas con sus padres y largas conversaciones sobre trabajo que gradualmente habían derivado en temas más personales. ¿Estás nerviosa?, preguntó Ana, notando que las manos de Sofía temblaban ligeramente. Es normal estar nerviosa el día de tu boda, ¿no?
Sí, pero tú estás actuando raro desde hace semanas, como diferente. Antes de que Sofía pudiera responder, llegaron sus padres. Su madre Carmen llevaba el vestido azul que habían comprado especialmente para la ocasión, y sus ojos estaban brillantes de emoción. «Mi niña se ve hermosa», dijo abrazándola con cuidado de no arrugar el vestido. «No puedo creer que mi bebé se vaya a casar». Su padre, Miguel, un hombre callado y reflexivo, la tomó de las manos. «¿Estás segura de esto, hija? Es muy rápido». «Papá, cuando conoces al hombre correcto, sabes que es el correcto», respondió Sofía, repitiendo las palabras que había ensayado. «Alejandro parece ser un buen hombre», dijo Miguel, «y se nota que te ama. La forma en que te mira». Sofía sintió una punzada extraña en el pecho. ¿Realmente Alejandro la miraba de alguna manera especial o solo era buen actor? La ceremonia se llevaría a cabo en la capilla privada de la hacienda que Alejandro había rentado para la ocasión, a las afueras de la ciudad. Era un lugar íntimo y elegante, con jardines llenos de bugambilias y una vista espectacular del valle. Cuando llegaron al lugar, Sofía se sorprendió de la cantidad de invitados. Aunque Alejandro había dicho que sería una ceremonia pequeña, había al menos 70 personas, incluyendo socios de la empresa, amigos de la familia y algunos rostros que reconoció de las revistas de sociedad. «¿Lista?», le preguntó su padre mientras esperaban en la entrada de la capilla. Sofía asintió, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Las puertas se abrieron y comenzó a sonar la marcha nupcial. Caminando del brazo de su padre por el pasillo alfombrado de pétalos de rosa, Sofía mantuvo la mirada fija al frente, donde Alejandro la esperaba junto al altar. Llevaba un smoking negro perfectamente cortado que resaltaba su elegancia natural, pero fue su expresión lo que la sorprendió. Parecía genuinamente emocionado, como si realmente fuera el día más importante de su vida. Cuando llegó al altar y su padre puso su mano en la de Alejandro, sintió una corriente eléctrica que la hizo temblar. «Ya está hermosa», le susurró Alejandro, y algo en su voz hizo que Sofía se preguntara si estaba actuando o no. La ceremonia fue tradicional pero emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro tomó sus manos y habló con una sinceridad que hizo que Sofía olvidara por completo que todo era una farsa. «Sofía, cuando entraste a mi vida, cambiaste todo. Me mostraste que el amor verdadero no se planea. Simplemente sucede. Prometo cuidarte, respetarte y amarte todos los días de mi vida». Las palabras sonaban tan reales que Sofía sintió lágrimas en sus ojos. Cuando llegó su turno, había preparado votos seguros y genéricos, pero mirando a Alejandro a los ojos, las palabras que salieron fueron completamente diferentes. «Alejandro, me diste la oportunidad de ser la mejor versión de mí misma. Prometo estar a tu lado en los buenos y malos momentos, ser tu compañera en todos los sueños que construyamos juntos». «Alejandro Vega, ¿acepta a Sofía Mendoza como su legítima esposa?» «Sí, acepto». «Sofía Mendoza, ¿acepta a Alejandro Vega como su legítimo esposo?» «Sí, acepto». «¿Puede besar a la novia?» Alejandro se acercó lentamente, sus ojos buscando permiso en los de ella. Cuando sus labios se tocaron, Sofía sintió que el mundo se detenía. El beso fue suave pero intenso, y duró unos segundos más de lo necesario para las apariencias. Cuando se separaron, el aplauso de los invitados los trajo de vuelta a la realidad. Durante la recepción, Sofía flotó en una burbuja de irrealidad. Los invitados los felicitaban, el fotógrafo los seguía capturando cada momento, y ella y Alejandro interpretaban perfectamente el papel de recién casados enamorados. «Mi hijo se ve feliz», le dijo Elena mientras bailaban el vals nupcial. Hacía años que no lo veía sonreír así. «Es un hombre maravilloso», respondió Sofía, viendo a Alejandro conversar con sus amigos al otro lado del salón. «Cuídalo, Sofía. Ha sufrido mucho con las relaciones del pasado». Antes de que Sofía pudiera preguntar qué quería decir, Alejandro se acercó para reclamar el siguiente baile. «¿Todo bien?», le preguntó mientras la guiaba por la pista de baile. «Tu mamá me dijo que habías sufrido en relaciones pasadas». La expresión de Alejandro se ensombreció por un momento. «Es una historia larga. Para otro día. Tenemos un año entero, tiempo suficiente para todas las historias largas».
Alejandro la miró de una manera que hizo que Sofía sintiera mariposas en el estómago. «Sofía, hay algo que tengo que decirte». «¿Qué?» «Esto, lo que está pasando entre nosotros, no lo esperaba». «¿Qué quieres decir?» «Que tal vez este año va a ser más complicado de lo que pensamos». Antes de que Sofía pudiera responder, los interrumpió un hombre elegante de unos 35 años, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Primo, felicidades», dijo con una voz que destilaba falsedad. «Permíteme conocer a tu hermosa esposa». «Sofía, te presento a Ricardo, mi primo». «Ricardo, mi esposa, Sofía». «Un placer», dijo Ricardo, besando la mano de Sofía de una manera que la hizo sentir incómoda. «Debo admitir que me sorprendió mucho esta boda tan repentina». «Cuando uno encuentra el amor de su vida no hay razón para esperar», respondió Alejandro, atrayendo a Sofía más cerca de él. «Por supuesto. Espero que sean muy felices, mientras dure». Después de que Ricardo se alejara, Sofía notó la tensión en la mandíbula de Alejandro. «No le haga caso», le dijo. «Ricardo siempre ha sido así». Pero Sofía no pudo evitar preguntarse qué tan complicado se iba a volver su matrimonio de conveniencia cuando había tanto más en juego de lo que había imaginado. La casa de Alejandro en las lomas de Chapultepec era aún más impresionante de lo que Sofía había imaginado. 3 pisos de arquitectura contemporánea mexicana, con grandes ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, jardines diseñados por paisajistas de renombre y una alberca infinita que parecía fundirse con el horizonte. «Bienvenida a casa», dijo Alejandro, mientras el chofer descargaba las maletas de Sofía del auto. Era extraño escuchar la palabra casa aplicada a ese lugar. Para Sofía, casa era el pequeño departamento de 2 recámaras en Coyoacán donde había crecido, con las paredes que necesitaban pintura y los muebles heredados de su abuela. «Es hermosa», murmuró, admirando el hall de entrada con su escalera de mármol y el candelabro de cristal que colgaba del techo de doble altura. «Déjeme mostrarle su habitación», dijo Alejandro, y Sofía notó que había vuelto al trato formal ahora que estaban solos. La siguió por las escaleras hasta el 2º piso, pasando por pasillos decorados con arte mexicano contemporáneo, que probablemente valía más que el salario anual de su padre. «Esta es su suite», dijo abriendo una puerta de madera tallada. Sofía entró a lo que solo podía describirse como un apartamento completo. La recámara era espaciosa, con una cama king size, un área de estar con sillones de piel, un walk-in closet que era más grande que su antigua sala y un baño de mármol con una tina que parecía una alberca pequeña. «Es demasiado», dijo Sofía, sintiéndose abrumada. «¿Demasiado grande? ¿Puedo mostrarle otras habitaciones?» «No, demasiado lujoso. No estoy acostumbrada a esto». Alejandro se acercó a ella, y por un momento Sofía pensó que iba a tocarla, pero se detuvo a una distancia prudente. «Lo sé, pero ahora es su casa también, al menos por un año. ¿Dónde está tu habitación?» «Al final del pasillo, lo suficientemente lejos para privacidad, lo suficientemente cerca para...» Se detuvo. «¿Para qué?» «Para que parezca que dormimos juntos en caso de que alguien pregunte». La realidad de su situación cayó sobre Sofía como un balde de agua fría. Estaba casada con un hombre al que apenas conocía, viviendo en una casa que la hacía sentir como una extraña, interpretando un papel que cada día se volvía más difícil de distinguir de la realidad. «Alejandro, ¿podemos hablar?» «Por supuesto. ¿Quiere que vayamos a la terraza?» Tiene una vista hermosa al atardecer. La terraza del 3er piso era efectivamente espectacular, con muebles de exterior elegantes y una vista de 360 grados de la ciudad. Sofía se sentó en uno de los sillones, tratando de encontrar las palabras correctas. «Esto es más difícil de lo que pensé», comenzó. «¿El qué específicamente?» «Todo. Vivir aquí, actuar como si fuéramos una pareja real, mentirles a nuestras familias. Esta tarde, durante la recepción, hubo momentos en los que casi olvido que todo esto es fingido». Alejandro se sentó frente a ella, sus ojos serios. «¿Y eso es malo?» «Es confuso, porque tú también actuaste como si realmente ¿qué? Como si realmente te importara. El beso en el altar, la forma en que me mirabas, lo que dijiste en tus votos». Alejandro se quedó callado por un largo momento, contemplando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse.
Sofía, tengo que confesarle algo. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Qué? Cuando le propuse este matrimonio, pensé que sería fácil. Un año de convivencia civilizada, cada uno en su mundo, hasta que pudiéramos divorciarnos y seguir nuestras vidas. Y no esperaba que me gustara tanto pasar tiempo con usted. Esta semana, trabajando juntos, conociéndola, ha sido diferente a lo que imaginé. Sofía sintió que se le secaba la boca. ¿Qué estás diciendo? Que tal vez deberíamos redefinir las reglas de nuestro acuerdo. ¿Qué tipo de reglas? Alejandro se levantó y caminó hacia la barandilla de la terraza. No lo sé. Solo sé que fingir que no siento nada va a ser más difícil de lo que pensé. Sofía se puso de pie también, acercándose a él. Alejandro, esto es peligroso. Estamos hablando de sentimientos reales en una situación que no es real. ¿No es real? Se volvió hacia ella. Estamos casados, vivimos juntos, trabajamos juntos. ¿Qué parte no es real? La parte donde nos divorciamos en un año y seguimos nuestras vidas como si nada hubiera pasado. ¿Y si no queremos divorciarnos? La pregunta quedó suspendida en el aire del atardecer como una promesa o una amenaza. No podemos pensar así, dijo Sofía, aunque su voz sonaba menos convincente de lo que hubiera querido. Acordamos que sería temporal. Los acuerdos se pueden cambiar. Alejandro, Sofía se acercó más a él hasta que pudo ver las motas doradas en sus ojos oscuros. ¿Qué estamos haciendo? No lo sé, respondió él, sus dedos rozando suavemente su mejilla. Solo sé que cuando te veo, cuando hablo contigo, cuando finges ser mi esposa, no se siente como fingir. Sofía cerró los ojos, dejándose llevar por la sensación de sus dedos en su piel. Cuando los abrió, Alejandro estaba tan cerca que podía sentir su respiración. Esto no estaba en el contrato, susurró. Lo mejor de la vida nunca está en los contratos. Se quedaron así, en el borde de algo que ninguno de los dos había planeado, hasta que el teléfono de Alejandro sonó, rompiendo el momento. «Perdón», murmuró revisando la pantalla. «Es trabajo, tengo que tomar esta llamada». Mientras Alejandro hablaba por teléfono, Sofía se quedó en la terraza, observando las luces de la ciudad. Su reflejo en el cristal de la ventana le mostró a una mujer vestida de blanco que parecía una esposa real, en una casa real, con sentimientos que se estaban volviendo muy reales. Cuando Alejandro regresó, había una expresión seria en su rostro. «¿Todo bien?», preguntó Sofía. Era Ricardo. «Va a cuestionar nuestro matrimonio ante la junta directiva. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo. Dice que nuestro matrimonio es demasiado conveniente, demasiado repentino. ¿Y qué vamos a hacer?». Alejandro la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Vamos a demostrarle a todo el mundo que nuestro matrimonio es real, completamente real». 2 semanas después de la boda, Sofía había desarrollado una rutina en su nueva vida. Se levantaba temprano, desayunaba en la terraza mientras revisaba emails de trabajo y llegaba a la oficina junto con Alejandro en un BMW que todavía le parecía demasiado lujoso. La dinámica en Constructora Vega había cambiado sutilmente. Algunos empleados la trataban con mayor deferencia, otros con curiosidad apenas disimulada, y unos pocos con el resentimiento apenas perceptible de quienes creían que había conseguido su posición por medios poco ortodoxos. «Buenos días, señora Vega», le dijo Carmen cuando llegó a su escritorio. Sofía aún se sobresaltaba cada vez que alguien la llamaba por su apellido de casada. «Buenos días, Carmen. ¿Llegaron los planos revisados del proyecto satélite?» «Sí, están en su escritorio. También el señor Alejandro quiere verla en su oficina cuando tenga un momento». Sofía encontró a Alejandro estudiando unos documentos con el ceño fruncido. Llevaba 2 semanas durmiendo bajo el mismo techo que él y había comenzado a reconocer sus gestos, la forma en que se pasaba la mano por el cabello cuando estaba frustrado, cómo se aflojaba la corbata cuando trabajaba tarde, la línea tensa de su mandíbula cuando algo lo preocupaba. «¿Me mandaste llamar? Cierra la puerta, por favor». Su tono era serio, casi formal. Sofía obedeció, sintiendo una punzada de ansiedad. ¿Pasó algo? Ricardo presentó una solicitud formal ante la junta directiva para revisar mi matrimonio. ¿Qué significa eso? Significa que van a investigar si nuestro matrimonio es legítimo o si es un matrimonio de conveniencia para cumplir con las condiciones del testamento.
Sofía se dejó caer en la silla frente a su escritorio. ¿Y qué pasa si descubren la verdad? Pierdo la empresa. Ricardo asume como CEO. ¿Y yo? Técnicamente, nada. El contrato que firmamos te protege legalmente. No me refiero a lo legal, Alejandro. Me refiero a lo profesional. Si se descubre que me casé contigo por conveniencia, mi carrera en la arquitectura estará terminada. Nadie me va a contratar. Alejandro se pasó la mano por el cabello confirmando su nerviosismo. No va a pasar eso. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque vamos a convencerlos de que nuestro matrimonio es real. ¿Cómo? No pueden espiarnos las 24 horas del día. No, pero pueden contratar investigadores privados. Pueden entrevistar a nuestros amigos, familia, compañeros de trabajo. Van a buscar cualquier indicio de que esto es falso. Sofía sintió que el aire se volvía denso. ¿Qué estás sugiriendo? Que llevemos nuestra actuación al siguiente nivel. ¿Qué significa eso exactamente? Alejandro se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, sus manos en los bolsillos. Significa que tenemos que parecer una pareja real en todos los aspectos. Salir juntos, mostrar afecto en público, tal vez compartir habitación. ¿Compartir habitación? La voz de Sofía subió una octava. Solo para las apariencias. Si contratan investigadores, podrían vigilar la casa. Alejandro, esto se está saliendo de control. Él se volvió hacia ella, y Sofía vio algo en sus ojos que no había visto antes. Vulnerabilidad real. Sofía, esta empresa es todo lo que tengo. Es el legado de mi abuelo, el trabajo de toda mi vida. No puedo perderla. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de lo que yo puedo perder? Te protegeré. Pase lo que pase, me aseguraré de que tu carrera no se vea afectada. ¿Cómo puedes prometerme eso? Porque se detuvo, como si estuviera a punto de decir algo que no debía. ¿Por qué qué? Porque me importas más de lo que debería. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Sofía sintió que su corazón se aceleraba, pero también una creciente sensación de peligro. Alejandro, no puedes decir cosas así. ¿Por qué no? Es la verdad. Porque la verdad no estaba en nuestro acuerdo. Alejandro se acercó a ella hasta quedar frente a su silla. Los acuerdos cambian, Sofía. Las personas cambian. Las personas se lastiman, respondió ella, poniéndose de pie para quedar a su altura. Y yo no puedo permitirme ser lastimada. ¿Quién dice que alguien va a salir lastimado? La realidad. Tú eres Alejandro Vega, multimillonario, heredero de un imperio empresarial. Yo soy Sofía Mendoza de la colonia Doctores, hija de un maestro y una farmacéutica. Esta fantasía tiene fecha de caducidad. ¿Y si no tiene que tenerla? Antes de que Sofía pudiera responder, alguien tocó la puerta. ¡Adelante!, gritó Alejandro, visiblemente frustrado por la interrupción. Carmen entró con una expresión preocupada. Disculpen que los moleste, pero hay un problema. ¿Qué tipo de problema?, preguntó Alejandro. Un reportero de la revista ¿Quién está abajo? Dice que quiere hacer una entrevista sobre su matrimonio. Alejandro y Sofía se miraron. Su primera prueba había llegado más pronto de lo esperado. Dile que en 5 minutos bajamos, dijo Alejandro. Cuando Carmen se fue, Sofía sintió que las manos le temblaban. No estoy lista para esto. Sí, lo estás. Alejandro tomó sus manos entre las suyas. Solo recuerda, nos enamoramos trabajando juntos. Fue amor a primera vista. Estamos felizmente casados. Y si pregunta cosas específicas, ¿cómo cuál es tu comida favorita o qué lado de la cama prefieres o tacos de pastor, lado derecho y tomo café solo sin azúcar? Respondió Alejandro sin dudar. ¿Tu comida favorita? Chiles en nogada. ¿Lado de la cama? Izquierdo. ¿Cómo te gusta el café? Con leche y una cucharada de azúcar. Se quedaron mirándose, sosteniéndose las manos, y Sofía se dio cuenta de que conocían más detalles íntimos el uno del otro de lo que había pensado. ¿Lista?, preguntó Alejandro. Lista, respondió, aunque su corazón le decía que nada los había preparado para lo que estaba a punto de venir. Mientras bajaban en el elevador, Alejandro deslizó su brazo alrededor de su cintura y Sofía se recargó naturalmente contra él. Para cualquier observador, se veían exactamente como lo que pretendían ser, una pareja recién casada y enamorada. El problema era que cada día se sentía menos como actuación y más como realidad. El reportero de la revista, quien era un hombre de unos 40 años, con una sonrisa profesional,
y ojos que parecían catalogar cada detalle. Se había instalado en la sala de juntas principal con un fotógrafo y una grabadora, creando una atmósfera que inmediatamente puso nerviosa a Sofía. Señor y señora Vega, muchas gracias por recibirnos. Soy Rodrigo Maldonado. Como saben, el matrimonio del CEO de una de las empresas más importantes del país siempre genera interés. Alejandro mantuvo su brazo alrededor de los hombros de Sofía mientras se sentaban en el sillón que habían dispuesto para la entrevista. Ella podía sentir la tensión en sus músculos, aunque por fuera parecía completamente relajado. «Es un placer», respondió Alejandro, «aunque debo admitir que preferimos mantener nuestra vida privada». «Privada. Por supuesto, entendemos perfectamente. Solo queremos conocer un poco sobre esta hermosa historia de amor que ha cautivado a muchos. Cuéntenos cómo se conocieron». Sofía y Alejandro intercambiaron una mirada, y ella vio un destello de diversión en sus ojos. «Fue en la oficina», comenzó Sofía. «Era mi primer día de trabajo y, digamos que causé una primera impresión memorable». «¿Oh? ¿Qué pasó?» «Derramé café sobre el proyecto más importante del año», continuó Sofía, sintiendo que se relajaba al contar una versión editada de la verdad. «Pensé que me iban a despedir inmediatamente. Pero en lugar de despedirla, me di cuenta de que había algo especial en ella», añadió Alejandro, su voz cargada de una ternura que hizo que Sofía se preguntara si estaba actuando. La forma en que asumió la responsabilidad, cómo se ofreció a trabajar horas extra para arreglar el problema. Vi integridad. ¿Y fue amor a primera vista? «Para mí sí», respondió Alejandro sin dudar, mirando directamente a Sofía. «Creo que para ella tomó un poco más de tiempo convencerse». Sofía sintió que se sonrojaba. «Es difícil enamorarse de tu jefe cuando crees que te va a despedir en cualquier momento». Rodrigo se rió. «¿Y cuándo supieron que era algo serio?» «Había trabajado hasta muy tarde en un proyecto», dijo Sofía, sorprendiéndose de lo fácil que era crear esta versión romántica de su historia. Eran casi las 10 de la noche y Alejandro se apareció con tacos de un puesto callejero. «¿Tacos?» Rodrigo levantó una ceja, claramente no esperando esa respuesta de un millonario. «Los mejores tacos de pastor de toda la ciudad», confirmó Alejandro. «Hay un puesto afuera del Metro Doctores que frecuentaba cuando estudiaba. Pensé que Sofía necesitaba comer algo real, no la comida cara de los restaurantes de Polanco. Y ahí supe», continuó Sofía, «que detrás del CEO exitoso había un hombre que entendía de dónde vengo. Era mentira, por supuesto. Esa cena nunca había pasado». Pero mientras lo decía, Sofía podía imaginarlo perfectamente. Alejandro apareciendo con tacos, los dos comiendo en la oficina vacía, riendo y conociéndose realmente. «¿Y la propuesta?» «Tengo entendido que fue bastante tradicional». Alejandro y Sofía se tensaron. No habían preparado esta parte de la historia. «Bueno», comenzó Alejandro, claramente improvisando. «No fue nada elaborado. Una cena en casa, velas». «Le pedí que no hiciera nada ostentoso», interrumpió Sofía, viniendo al rescate. «No soy una persona de grandes gestos públicos». «¿Y qué les dijeron sus familias sobre la rapidez del matrimonio?» «Al principio estaban sorprendidos», admitió Sofía, «pero cuando nos vieron juntos, entendieron que era real». «Hablando de familias», continuó Rodrigo, «debe ser todo un ajuste, Sofía. Pasar de la clase media a esto». Hizo un gesto hacia la lujosa oficina. Sofía sintió una punzada de irritación por la forma en que lo dijo, como si fuera una especie de cazafortunas. «El dinero no define quién eres», respondió con firmeza. «Alejandro me enamoró por su inteligencia, su pasión por el trabajo, su respeto hacia los empleados. El hecho de que tenga dinero es incidental». «Pero debe ser agradable», insistió Rodrigo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Lo que es agradable», intervino Alejandro, su voz adquiriendo un tono de advertencia, «es encontrar a alguien que te ame por quien eres, no por lo que tienes. Sofía podría ganar lo mismo que yo y seguiría siendo la mujer más extraordinaria que conozco». El fotógrafo aprovechó ese momento para tomar varias fotos, y Sofía notó cómo Alejandro la atrajo más cerca, su mano descansando protectoramente en su espalda. «¿Planes a futuro? ¿Hijos?» «Queremos disfrutar de ser recién casados por un tiempo», respondió Sofía rápidamente. «Estoy construyendo mi carrera,
Alejandro tiene proyectos importantes, pero definitivamente queremos una familia, añadió Alejandro. Sofía va a ser una madre increíble. La certeza en su voz hizo que Sofía lo mirara sorprendida. No habían discutido hijos, obviamente, pero la forma en que lo dijo sonaba tan real. Una última pregunta, dijo Rodrigo guardando su grabadora. Hay rumores de que este matrimonio es demasiado conveniente. Su primo Ricardo ha insinuado públicamente que podría ser un matrimonio de conveniencia para cumplir con el testamento de su abuelo. ¿Qué responden a eso? El aire en la habitación se volvió denso. Sofía sintió que Alejandro se tensaba a su lado. Mi primo está dolido porque esperaba heredar la empresa, respondió Alejandro con voz controlada. No puedo culparlo por intentar crear drama donde no lo hay. ¿Y usted, Sofía, qué opina de esas acusaciones? Sofía miró directamente a Rodrigo, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. Opino que es triste cuando la gente no puede creer en el amor verdadero. Alejandro y yo nos casamos porque nos amamos. Punto. Cualquiera que tenga dudas puede observarnos y sacar sus propias conclusiones. Para enfatizar su punto, se volvió hacia Alejandro y lo besó suavemente. Fue un beso breve, casto, pero había algo en él que hizo que Sofía sintiera mariposas en el estómago. Creo que eso responde todas las preguntas, dijo Alejandro cuando se separaron, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Después de que el reportero y el fotógrafo se fueron, Sofía y Alejandro se quedaron solos en la sala de juntas. Lo hiciste perfecto, le dijo Alejandro, especialmente esa última parte. El beso, todo. La forma en que defendiste nuestro matrimonio, cómo manejaste sus preguntas invasivas sobre el dinero. Me molestó la forma en que insinuó que me casé contigo por dinero. ¿Te molestó porque no es cierto o porque tocó una fibra sensible? Sofía lo miró confundida por la pregunta. ¿Qué quieres decir? Me refiero a que técnicamente el dinero sí fue parte de la ecuación. Nuestro acuerdo incluía compensación económica. Eso es diferente. ¿En qué? En que... Sofía se detuvo, no segura de cómo explicar la diferencia. En que yo no me casé contigo por tu dinero. Me casé contigo para ayudarte a mantener tu empresa. ¿Y cuál es la diferencia? Sofía se quedó callada, porque se estaba dando cuenta de que la diferencia era más profunda de lo que había pensado inicialmente. La diferencia, dijo finalmente, es que me importas. Alejandro se acercó a ella, y Sofía pudo ver algo en sus ojos que la hizo temblar. ¿Te importo como parte de nuestro acuerdo o me importo como persona? No lo sé, admitió Sofía, y eso es lo que me asusta. 3 semanas después de la entrevista, Sofía se había acomodado a una rutina extraña pero cómoda. Había movido algunas de sus cosas a la habitación principal para mantener las apariencias, aunque seguían durmiendo en lados separados de la cama king size, cada uno en su propio espacio como roommates muy educados. Las mañanas habían desarrollado su propio ritmo. Alejandro se levantaba primero y le traía café a la cama. Ella se duchaba mientras él leía emails y desayunaban juntos en la terraza discutiendo proyectos de trabajo. Era doméstico de una manera que Sofía no había esperado. Esa mañana, sin embargo, algo era diferente. Alejandro estaba inusualmente callado, revisando su teléfono con una expresión tensa. ¿Todo bien?, preguntó Sofía mientras se servía fruta. La revista sale hoy. Ya pensé que iba a ser la próxima semana. Yo también. Alejandro dejó su teléfono sobre la mesa. Mi asistente ya consiguió una copia. La van a traer en 1 hora. Sofía sintió mariposas en el estómago. ¿Crees que salió bien? Supongo que lo sabremos pronto. 1 hora después estaban sentados en la oficina de Alejandro, con la revista extendida sobre su escritorio. La portada los mostraba a ambos sonriendo con el titular «El amor llegó sin aviso», la historia de Alejandro Vega y su esposa Sofía. «No se ve mal», murmuró Sofía, hojeando las páginas interiores. La entrevista había sido editada para mostrarlos como una pareja perfecta. Exitoso CEO se enamora de arquitecta talentosa. Boda de ensueño, matrimonio feliz. Las fotos los mostraban relajados y naturales, como si realmente fueran pareja. «Mira esto», dijo Alejandro, señalando un recuadro al final del artículo. Era una pequeña sección titulada «Opinión del experto», donde un psicólogo hablaba sobre
Señales de un matrimonio auténtico versus matrimonio de conveniencia. Su lenguaje corporal es completamente natural, decía el experto. La forma en que se miran, se tocan, se apoyan mutuamente, es imposible de fingir. Este es claramente un matrimonio basado en el amor genuino. Bueno, dijo Sofía, al menos engañamos al experto. ¿Engañamos?, preguntó Alejandro mirándola intensamente. Antes de que Sofía pudiera responder, el teléfono de Alejandro sonó. «Es mi abogado», dijo contestando inmediatamente. «Hola, Roberto». Sofía observó la cara de Alejandro mientras escuchaba, viendo cómo su expresión se volvía seria. «Entiendo. ¿Cuándo?» «Está bien. Estaremos ahí». Colgó y se volvió hacia Sofía, con una expresión que ella no pudo interpretar. «¿Qué pasó?» «Ricardo está convocando una reunión de emergencia de la junta directiva para esta tarde. Va a presentar evidencia de que nuestro matrimonio es falso». Sofía sintió que el aire se le iba de los pulmones. «¿Qué tipo de evidencia?» «No lo sé, pero Roberto dice que tenemos que prepararnos para lo peor». «¿Qué significa eso?» «Significa que tal vez nuestro año de matrimonio se va a acabar hoy». Esa tarde, Sofía se encontró sentada en la sala de juntas más elegante que había visto en su vida, rodeada de hombres en trajes de $3,000 que la miraban como si fuera un espécimen de laboratorio. La junta directiva de Constructora Vega constaba de 8 miembros, incluyendo a Alejandro y a Ricardo. «Señores», comenzó Ricardo de pie al frente de la mesa con una presentación preparada, «los he convocado porque tengo serias dudas sobre la legitimidad del matrimonio de mi primo». «Ricardo», intervino uno de los miembros mayores, «esto es altamente irregular. Don Fernando, entiendo su preocupación, pero el testamento de mi abuelo es muy claro. Alejandro debe estar legítimamente casado antes de los 35 años. Si este matrimonio es una farsa, viola los términos del testamento». Ricardo activó un proyector que mostró una serie de fotografías. Estas son fotos tomadas por investigadores privados durante las últimas 3 semanas. Sofía sintió que el corazón se le salía del pecho mientras veía imagen tras imagen de ella y Alejandro, llegando al trabajo en autos separados algunas mañanas, saliendo a horas diferentes, comiendo en restaurantes donde se sentaban uno frente al otro en lugar de lado a lado como haría una pareja real. «Como pueden ver», continuó Ricardo, «su comportamiento es el de 2 personas que fingen ser pareja, no de recién casados enamorados». «Esto es ridículo», intervino Alejandro. «El hecho de que no seamos una pareja pegajosa en público no significa que nuestro matrimonio sea falso». «¿Oh, no?», Ricardo sonrió. «¿Entonces pueden explicar esto?». La siguiente imagen hizo que Sofía se pusiera pálida. Era una foto tomada con telefoto de su casa, mostrando claramente a Alejandro durmiendo en su oficina, mientras ella estaba en la habitación principal. Esta foto fue tomada hace 5 días. ¿Qué matrimonio real duerme en habitaciones separadas? Hubo murmullos alrededor de la mesa. Sofía vio como varios miembros de la junta intercambiaban miradas significativas. «Alejandro tuvo gripe», dijo Sofía rápidamente. «No quería contagiarme». «¿Por 5 días seguidos?», presionó Ricardo. «Señores», intervino el abogado de Alejandro, «estas fotografías no prueban nada. Muchas parejas duermen separadas por diferentes razones». «Tienen razón», dijo Ricardo. «Por eso tengo esto». Activó una grabación de audio que hizo que la sangre de Sofía se helara. Era su propia voz, hablando con Carla por teléfono 3 días antes. «Carla, no sé cuánto tiempo más puedo sostener esta farsa. Cada día es más difícil fingir que estoy enamorada cuando tal vez ya no estoy fingiendo». El silencio en la sala era ensordecedor. «¿Cómo conseguiste esa grabación?», preguntó Alejandro, poniéndose de pie. «Un investigador privado con equipo de largo alcance», respondió Ricardo con una sonrisa triunfante. «La señora Sofía admite claramente que su matrimonio es una farsa». Sofía sintió que todas las miradas estaban sobre ella. Su carrera, la empresa de Alejandro, todo se desmoronaba. «Es cierto», dijo de repente poniéndose de pie. «¿Sofía?». Alejandro la miró horrorizado. «Es cierto que empezó como un matrimonio de conveniencia», continuó, mirando directamente a Ricardo. «Alejandro me lo propuso después de que derramé café en sus planos. Un año de matrimonio falso a cambio de estabilidad laboral». Los murmullos se volvieron más fuertes.
Alejandro se veía devastado. Pero, continuó Sofía, su voz volviéndose más fuerte, lo que esa grabación también dice es que ya no estoy fingiendo, porque en algún momento durante estas semanas me enamoré realmente de mi esposo. Se volvió hacia Alejandro, con lágrimas en los ojos, pero la voz firme. Me enamoré de la forma en que te preocupas por cada empleado de esta empresa, de cómo revisas personalmente cada detalle de los proyectos de vivienda social, de la manera en que me traes café en las mañanas y me preguntas sobre mis sueños. Me enamoré del hombre que prefiere tacos de la calle que cenas de 5 estrellas. Alejandro la miraba como si la viera por primera vez. Sí, señores, dijo dirigiéndose a la junta. Nuestro matrimonio empezó siendo falso, pero se volvió real. Y si eso no es suficiente para ustedes, entonces tal vez esta empresa no merece a un hombre como Alejandro. Con eso, Sofía tomó su bolsa y salió de la sala, dejando un silencio total detrás de ella. Sofía llegó a su departamento de la colonia Doctores por primera vez en un mes, pero el lugar que una vez había sido su refugio, ahora se sentía extrañamente pequeño y vacío. Se dejó caer en su viejo sillón y por fin permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Había apostado todo en esa sala de juntas, su carrera, su reputación y lo más aterrador de todo, su corazón. Había confesado sus sentimientos frente a 8 hombres poderosos que probablemente pensaban que era una cazafortunas, y no tenía idea de cómo había reaccionado Alejandro. Su teléfono había estado sonando constantemente durante el trayecto a casa, pero no se había atrevido a contestar. Ahora, en el silencio de su departamento, vio que tenía 15 llamadas perdidas de Alejandro, 8 de Carla y 3 de números que no reconocía. Un toque en la puerta la sobresaltó. Por un momento esperó que fuera Alejandro, pero cuando abrió, encontró a Carla con una bolsa de tacos y 2 cervezas. «Vine tan pronto como vi las noticias», dijo Carla, empujando suavemente a Sofía hacia el interior. «¿Estás bien? ¿Las noticias?» «Sofía, tu confesión en la junta directiva ya está en todos los portales de Internet. Alguien filtró la información». Sofía se dejó caer en el sillón nuevamente. «Genial. Ahora todo México sabe que soy una fraude». «¿Una fraude?» Carla se sentó a su lado. «Chica, acabas de demostrar más valor que la mayoría de la gente en toda su vida. Confesaste la verdad sabiendo que podías perderlo todo. Y lo perdí todo. ¿Incluido a Alejandro? No lo sé. Se veía devastado cuando salí». Carla le tendió una cerveza. «Cuéntame exactamente qué pasó». Sofía le relató toda la junta, desde las fotos hasta la grabación, hasta su confesión final. «Espera», dijo Carla cuando terminó. «¿Le dijiste que lo amabas frente a toda la junta directiva?» «Básicamente, sí». «¿Y él qué dijo?» «Nada. No tuvo oportunidad. Salí corriendo como una cobarde». «Ay, Sofía». Carla negó con la cabeza. «¿Y si él siente lo mismo?» «¿Cómo va a sentir lo mismo? Soy la mujer que le mintió desde el primer día, que aceptó casarse con él por dinero». «Por ayudarlo», la corrigió Carla. «Te casaste con él para ayudarlo a conservar lo que más le importaba. Eso no te convierte en una cazafortunas, te convierte en alguien que se preocupa por él». Antes de que Sofía pudiera responder, volvieron a tocar la puerta. Esta vez era Ana, con los ojos rojos de haber llorado. «Sofía», la abrazó fuertemente. «Papá y mamá están viendo las noticias. Están preocupadísimos. ¿Están enojados? ¿Enojados? Están orgullosos. Papá dice que hiciste lo correcto al decir la verdad, aunque fuera difícil». Sofía sintió un nudo en la garganta. «¿Y si Alejandro pierde la empresa por mi culpa? ¿Y si la salva gracias a ti?», contraatacó Ana. «Sofía, lo que hiciste fue demostrar que los sentimientos reales no se pueden fingir. Cualquier persona con 2 dedos de frente se dará cuenta de que ustedes se aman de verdad». El teléfono de Sofía volvió a sonar. Era Alejandro otra vez. «Contéstale», dijeron Carla y Ana al unísono. Con manos temblorosas, Sofía deslizó el dedo para contestar. «¿Sofía?» La voz de Alejandro sonaba desesperada. «Gracias a Dios. ¿Dónde estás?» «En mi departamento. ¿Puedo ir? Necesitamos hablar. Alejandro, por favor, dame 10 minutos para explicarte lo que pasó después de que te fuiste». Sofía miró a Carla y Ana, quienes asentían vigorosamente. «Está bien, pero mis amigos están aquí. No me importa. Voy para allá».
20 minutos después, Alejandro estaba parado en la puerta del pequeño departamento de Sofía, vestido aún con el traje de la junta, pero con la corbata floja y el cabello despeinado. Se veía como si hubiera corrido hasta ahí. «Hola», dijo simplemente. «Hola». Carla y Ana se despidieron discretamente, dejándolos solos. «¿Cómo supiste mi dirección?», preguntó Sofía. «¿Está en tu expediente de trabajo?». Se sentó cautelosamente en el sillón frente a ella. «Sofía, tenemos que hablar sobre lo que dijiste. Ya sé lo que vas a decir, que las cosas se complicaron más de lo planeado, que mejor terminemos el acuerdo ahora». «¿Terminarlo?». Alejandro se inclinó hacia adelante. «Sofía, después de que te fuiste, hubo un silencio total en esa sala por 5 minutos completos. Seguramente pensando en qué fraude tan grande soy. No, pensando en qué suertudo soy». Sofía levantó la vista sorprendida. Don Fernando, el miembro más conservador de la Junta, fue el primero en hablar. Dijo que en 50 años de matrimonio nunca había visto a alguien defender a su pareja con tanta pasión como tú lo hiciste conmigo. En serio. Votaron unánimemente para mantenerme como CEO. Incluso Ricardo retiró su objeción. ¿Por qué? Alejandro se movió al sillón donde estaba Sofía, tomando sus manos. Porque dijiste algo que yo no había podido decir. ¿Qué? Que me amas. El corazón de Sofía se aceleró. Alejandro, no he podido dejar de pensar en esas palabras desde que las dijiste, porque yo he estado sintiendo lo mismo y he sido demasiado cobarde para admitirlo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que me enamoré de ti, Sofía Mendoza. No de mi esposa de conveniencia, sino de ti, de la mujer que se preocupa más por los empleados de nivel básico que por impresionar a los jefes, de la arquitecta que se queda hasta tarde perfeccionando proyectos de vivienda social, de la persona que sacrificó su reputación para salvar algo que significa todo para mí. Sofía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Me perdonas por no haberlo dicho antes?, preguntó Alejandro, secando sus lágrimas con sus pulgares. ¿Me perdonas tú por mentirte durante tanto tiempo? No me mentiste sobre lo que importa. ¿Qué es lo que importa? Que eres una mujer extraordinaria, que me haces querer ser mejor persona, que cuando pienso en el futuro, no puedo imaginarlo sin ti. Alejandro se bajó del sillón hasta quedar de rodillas frente a ella. Sofía Mendoza de Vega, ¿quieres seguir casada conmigo? Esta vez por las razones correctas. Sofía lo miró a los ojos, viendo en ellos la misma vulnerabilidad que había visto el primer día, pero ahora acompañada de algo más. Amor real. Sí, susurró. Quiero seguir casada contigo. Cuando se besaron, fue diferente a todos los besos anteriores. No había cámaras, ni audiencia, ni papeles que firmar. Solo dos personas que habían encontrado el amor en el lugar menos esperado. La oficina de Sofía en Constructora Vega ahora tenía una vista diferente. Como nueva directora de proyectos sociales, había sido trasladada a una oficina más grande en el mismo piso que Alejandro, con ventanas que daban al sur de la ciudad, donde muchos de sus proyectos estaban tomando forma. Estaba revisando los planos finales del complejo habitacional Esperanza Xochimilco cuando Alejandro apareció en su puerta con 2 tazas de café. ¿Cómo va el proyecto más importante de la empresa?, preguntó colocando una taza en su escritorio y besándola suavemente en la mejilla. Mejor de lo esperado. Las familias se mudan la próxima semana. Se habían convertido en una verdadera pareja trabajando juntos. Alejandro le había dado carta blanca para desarrollar proyectos de vivienda accesible y Sofía había demostrado que se podía construir hogares dignos sin sacrificar la rentabilidad. ¿Lista para la ceremonia?, preguntó Alejandro. Esa tarde inaugurarían oficialmente el complejo habitacional y sería la primera vez que aparecerían juntos en público desde que su historia había salido en todas las noticias 6 meses atrás. Un poco nerviosa, admitió Sofía. Todavía hay gente que piensa que solo estoy aquí porque me casé contigo. Que piensen lo que quieran, tus resultados hablan por sí solos. Era cierto. En 6 meses, Sofía había desarrollado 3 proyectos habitacionales que habían recibido reconocimientos nacionales e internacionales por su innovación y accesibilidad. Además, agregó Alejandro con una sonrisa traviesa, pronto van a tener algo más de qué hablar. ¿A qué te refieres?
Alejandro se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. He estado pensando en lo que dijiste el día de nuestra primera entrevista. ¿Sobre qué? Sobre los planes a futuro. Dijiste que queríamos disfrutar de ser recién casados por un tiempo antes de pensar en hijos. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y? Y creo que ya disfrutamos suficiente tiempo siendo recién casados. Alejandro sacó una pequeña caja de su bolsillo, pero no era lo que Sofía esperaba. En lugar de un anillo, contenía una llave. ¿Qué es esto? La llave de una casa. ¿Qué casa? Nuestra casa. No la casa donde vivo yo, sino la casa donde vamos a vivir nosotros. La casa donde vamos a criar a nuestros hijos. Sofía abrió la boca sorprendida. ¿Compraste una casa? La diseñamos juntos. ¿Recuerdas esas noches cuando quedábamos trabajando tarde y dibujábamos planos de la casa perfecta? Sofía recordaba. Habían sido algunas de sus noches favoritas, sentados en la oficina vacía, imaginando espacios, discutiendo sobre ventanas y jardines como si fueran una pareja real, planeando un futuro real. Pensé que solo estábamos soñando. Yo también. Pero después me di cuenta de que todos esos sueños incluían los mismos elementos. Espacios para una familia, un estudio para ti, un jardín donde los niños pudieran jugar. Alejandro, sé que es pronto. Sé que apenas llevamos 6 meses siendo una pareja real, pero cuando sabes que es la persona correcta, ¿para qué esperar? Era la misma frase que había usado cuando anunciaron su compromiso, pero esta vez tenía un significado completamente diferente. ¿Me estás pidiendo que tengamos hijos?, preguntó Sofía con una mezcla de emoción y nervios. Te estoy pidiendo que construyamos una vida real juntos, una casa real, una familia real, un futuro real. Sofía miró la llave en sus manos, pensando en lo lejos que habían llegado desde aquel primer día, cuando derramó café sobre sus planos. ¿Y si no soy buena siendo mamá? Vas a ser extraordinaria. Eres extraordinaria en todo lo que haces. ¿Y si nuestros hijos salen tan testarudos como tú? Entonces van a ser perfectos. Sofía se rió, sintiendo lágrimas de felicidad en sus ojos. ¿Eso es un sí?, preguntó Alejandro. Es un sí a todo, a la casa, a los hijos, a construir una vida real contigo. Cuando se besaron, Sofía pensó en lo extraña que era la vida. Había entrado a la oficina de Constructora Vega, buscando un trabajo, y había encontrado mucho más. Una carrera que la apasionaba, un propósito que la motivaba, y un amor que nunca había esperado. Su teléfono vibró con un mensaje de Ana. ¿Ya viste las noticias? Revista ¿Quién quiere hacer un seguimiento de tu historia de amor? Sofía le mostró el mensaje a Alejandro, quien se rió. ¿Qué les decimos esta vez? La verdad, respondió Sofía, que a veces las mejores historias de amor empiezan con café derramado y terminan con sueños cumplidos. Alejandro la abrazó, y por la ventana de la oficina podían ver la ciudad extendiéndose ante ellos, llena de posibilidades y proyectos futuros. Te amo, Sofía Mendoza de Vega. Te amo, Alejandro Vega. Y esta vez no había contratos, ni cámaras, ni audiencia. Solo 2 personas que habían aprendido que el amor verdadero no se planea, no se negocia, y definitivamente no se puede fingir. 6 meses después, cuando nació su primera hija, la llamaron Esperanza, porque a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperas, en el momento exacto en que más las necesitas.